¿sí? Vamos a empezar puntuales para aprovechar nuestro tiempo. Así que les invito a orar ahí en sus lugares. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pues que sea Él dirigiéndonos. Bueno, a mí estoy bastante nerviosa con este tema, pero bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Les pido me acompañen a orar, por favor. Señor, muchas gracias porque es un privilegio poder estar aquí, Señor, en esta hora, en este lugar. Y sobre todo, Padre, porque es tu palabra la que va a ser expuesta y es tu palabra, Señor, la que cambia las vidas y cambia los corazones de las personas. Y en este caso, Señor, es la palabra la que causa un impacto en nuestra vida. Así que esta noche, Señor, yo quiero dar gracias por mis hermanas, porque han dispuesto en su corazón conectarse, disponer este tiempo, Señor, para escuchar lo que tú traes para cada una de nosotras. Ciertamente, Padre, tú has hablado a mi vida antes, pero en este tiempo, Señor, yo no quiero hablar lo que yo crea, lo que yo piensa, lo que yo piense, de lo que a mí me convenciste, sino quiero pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que dirija cada palabra, cada movimiento, cada comentario, Señor, y que sea tu Espíritu Santo moviendo los corazones allí detrás de esta pantalla, Señor. Que al ser, Señor, expuestas a la luz de tu palabra, podamos ver cuánta bondad y cuánta misericordia hoy tienes de nosotras. Señor, no sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad de vivir para ti, de buscar la santidad, pero hoy es el día, Señor. Hoy tú nos estás dando esta oportunidad y no queremos desperdiciarla. Así que, Señor, bendice este tiempo, bendice a las que todavía van a ir conectándose, Señor, y dispone ese corazón como tierra fértil, Padre, para que llegue la palabra exacta a la vida de cada una de mis hermanas, así como impactaste la mía, Señor, que cada vida pueda ser impactada esta noche, Señor. Gracias te doy y gracias, Señor, por tu amor mostrados hasta el día de hoy, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bueno, con las que estamos, creo que ya veo que somos 12. Y bueno, yo quisiera saludarles. Buenas noches. Pero quiero empezar iniciando con una pregunta. Quiero iniciar con una pregunta, perdón. Y quiero preguntarles, ¿han leído Hebreos 11? Yo creo que la mayoría lo ha leído, ¿verdad? Ubicamos muy bien Hebreos 11. Es el salón de la fama de los héroes de la fe, pero de los héroes de la fe. Se menciona una larga lista de hombres y mujeres. Algunas de ellas, mujeres mencionadas, pues están allí precisamente porque fueron mujeres de fe. Y entre ellas está Sara, la esposa de Abraham, está Rahab, la prostituta de Jericó, ¿recuerdan? Y estas personas están en ese capítulo de la Biblia, están en la Biblia y son dignos de ser mencionados porque se hicieron de una buena reputación debido a su fe. Y se dice de ellos que muchos de ellos, no lo voy a leer, pero voy a más o menos a decirles muchas de sus hazañas que ellos hicieron. Y dice la Biblia que ellos conquistaron reinos, gobernaron con justicia, cerraron boca de leones, apagaron llamas, escaparon de filo de espada, fueron poderosos en batalla algunos. Otros más fueron torturados porque se negaron a rechazar a Dios a cambio de su libertad. Otros fueron lacerados a latigazos, echados en prisiones, apedreados. Otros murieron cortados por la mitad. Algunos otros pasaron necesidad, errantes por desiertos y montañas, y todos ellos a causa de su fe. Les precede esta buena reputación. Pasaron por muchas cosas a cambio de una esperanza puesta en la vida eterna con el Señor.
Y les voy a leer textual el versículo 39 y el versículo 40 de Hebreos 11, y dice así: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos hombres y mujeres murieron antes de la venida de Cristo, ¿sí? Sin embargo, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento y nosotros hoy somos la suma de ese pueblo escogido por Dios. Somos la suma de todos los creyentes que seremos recompensados juntos. ¿No te da gozo saberlo? Todos formamos el cuerpo de Cristo, todos formamos la iglesia por la cual Cristo viene, por la cual Cristo volverá. Y nosotros hoy tenemos puesta nuestra fe en esa venida, en esa segunda venida. O al menos eso es lo que esta noche quisiera que nos imprimiéramos en el corazón. Que no bajemos la guardia, porque nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Entonces, nuestra fe en Cristo no es en vano. Si estos hombres esperaron, nosotros también estamos esperando. Y en el capítulo 12:1, Pablo nos anima precisamente, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Saber de la fidelidad de estas personas, saber que otros han corrido esta carrera y han llegado, nos debe infundir ánimo, dice Pablo, ¿cierto? Esa es la idea esta noche. El testimonio de perseverancia que está aquí plasmado en esta lista de héroes, de los cuales hay una reputación que les precede su fe y les precede hasta el día de hoy. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿qué reputación te va a preceder a ti? ¿Cuál es la reputación que nos va a preceder a nosotros cuando ya no estemos en este mundo terrenal? Fíjese que a lo largo de nuestra vida vamos dejando huellas, pero ¿cuántas sabemos que nuestra vida pasada no nos define, sino la nueva en Cristo? ¿Qué fama o qué reputación estamos construyendo tú y yo hoy? ¿Cómo nos van a recordar? Por ejemplo, hace 2 semanas la hermana Romy nos hablaba de Hadassah, de Esther. ¿Y por qué un libro de la Biblia lleva el nombre de Esther? Por su reputación. Una fama que quedó plasmada por sus hazañas, siendo una mujer dotada, pero independientemente a lo que menciona la Biblia, que era una joven soltera, que era una joven virgen, que era una joven bastante hermosa, lo que vemos en esta historia de Esther es su obediencia. La obediencia precede a la vida de Esther. Fíjense, a pesar de que la Biblia describe características propias, como ya les decía yo, de su persona, eso no fue lo más importante. A esta reina le precede su humildad y obediencia. Es llevada al harem del rey por designio del rey, es llevada, ella se somete a las autoridades porque fue por decreto. Ella no revela su nacionalidad judía porque su primo Mardoqueo se lo ordenó. Fíjense que precisamente la hermana nos hacía hincapié en esto.
Ella se sometió a la voluntad de quien la crió, en este caso su primo. Había escuchado atentamente la instrucción y el consejo del eunuco Hegai, el encargado, ¿verdad? Y se alimentó y se vistió conforme el Hegai le había aconsejado, sabiendo que era lo que más le convenía. Y aun siendo reina, seguía los consejos de Mardoqueo, tal y como vivía bajo su tutela. Dice textual el texto que ella vivía obedeciendo los consejos de Mardoqueo tal y como lo hacía en su casa. Y gracias a su obediencia y determinación a escuchar, el propósito de Dios hacia librar a su pueblo se cumple. Ella no consideró su vida o la comodidad como lo más importante, sino que estuvo dispuesta a morir confiando en que Dios haría su parte. Pero bueno, parece que les puse un ejemplo bastante obvio, porque qué fácil para Esther obedecer, ¿verdad? Si fue enseñada desde su casa bajo la crianza de Mardoqueo, fue enseñada para obedecer. Si ustedes se pueden dar cuenta, Mardoqueo se sacó un 10 como figura paterna hacia Esther. Pudiéramos ya estar pensando quizá en justificarnos, no, mira hermana, lo que pasa es que, bueno, me estás poniendo la vara muy alta, yo no fui enseñada en obediencia, en nuestra casa cada quien hacía lo que quería, no tuve una autoridad que me pusiera un alto a mi vida rebelde y debido a ello, pues tengo que cargar con las consecuencias de muchas cosas, ¿no? Mis padres quizá no hicieron su chamba. Y bueno, podríamos poner muchos pretextos para justificar nuestra vida y nuestras acciones. Pero bueno, ¿qué me dirán entonces de la mujer de Samaria? Otro ejemplo de Juan capítulo 4. Cuando Jesús la confronta con su pecado, le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Refiriéndose Jesús a que en ese momento ella no se había casado con él y estaba en una relación ilícita. Fíjense, esta mujer se da cuenta que Jesús lo sabía todo de ella. ¿Y qué creen que hacen? Cambia de tema. El versículo 19 y 20 de Juan le dice, ay, Jesús, Señor, seguramente eres un profeta. Fíjense, es confrontada, pero en ese momento le da la vuelta. Seguramente eres un profeta, así que dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en adorar al Padre en Jerusalén? Miren qué lista. Es como cuando nosotros nos sentimos incómodas y tratamos de desviar la conversación. Así que por favor te voy a pedir hoy que no lo hagas. Si te sientes incómoda, quédate. Cuando una conversación, un tema o un mensaje es sensible a nuestros oídos o es sensible a nuestra vida, como que nos disociamos. Digo, yo no sé si te pasa, a mí me pasa. Pasa que cuando también queremos compartir el mensaje del evangelio con alguien, ¿no? Le estamos confrontándolo con su pecado y de pronto esa persona se empieza a sentir incómoda. Y en ese momento, a pesar de que el mensaje de salvación ha llegado a su vida, pero como fue confrontado con su pecado, al igual que con la mujer samaritana, mejor prefiere cerrar sus sentidos y es tanta la incomodidad que deja de escuchar y deja de escuchar lo más importante del mensaje de salvación, que es el evangelio. Porque este mensaje que compartimos lleva al arrepentimiento, lleva a la confesión de pecados y no siempre es bien recibido. Pero fíjense que esta mujer samaritana, o más bien en esta mujer, sucede un cambio de mentalidad, sucede metanoia. Y es que cuando Jesús toca una vida, ocurre una transformación. Y la reputación o fama de esta mujer, en aquel entonces, pues no era tan buena.
Seguramente era despreciada, seguramente era criticada por su estilo de vida inmoral. Pero en ese encuentro con Jesús vino a darle en el clavo. Ese encuentro con Jesús le dio otra perspectiva de vida. Y fíjense, ella no se queda callada. Fue a contarle a otros lo que le había sucedido. Y a causa de esto, dice el capítulo de Juan 4, que muchos creyeron en Jesús. Muchos se convirtieron, le creyeron. Ahora, ¿creen que su testimonio tuvo un impacto solo por el mensaje que ella transmitió? No. En su testimonio seguramente hizo un cambio visible. Fue un cambio interno que se hizo visible y las personas lo notaron. Entonces, yo te pregunto esta noche, ¿puede una mala reputación opacar la obra de Jesús en nuestra vida? No, claro que no. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto, mi hermana, como les acabo de mencionar, no se trata de un cambio superficial, sino de un cambio interior, un cambio que va directo de nuestro corazón. Se trata de un nuevo ordenamiento, pero completo, bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de Cristo. Y como les decía, así como esta mujer nos ofrece otra perspectiva de vida. Y para esto, o más bien, para esto es necesario hacer nuestra parte. Y quiero leerles en Efesios 4:22, les voy a leer en la Nueva Versión Internacional hasta el 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Fíjese que el apóstol Pablo ve necesario este consejo porque ya tenemos una nueva naturaleza. Ya estamos en Cristo. Hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Lo que éramos ya pertenece al pasado, dice 2 Corintios 5:17. O sea que el pasado, mi pasado, ya no me define. Como vivía la mujer samaritana, así vivíamos tú y yo, ¿verdad? Antes de creer en Cristo. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio de mente y dejamos esa vida pasada atrás. Como cuando tiramos la ropa vieja, nos deshacemos de ella y la echamos a la basura. Pero yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Es posible volver a esas viejas prácticas? ¿Es posible que alguien pueda ir a la basura y sacar de nuevo esa ropa sucia? Porque la palabra dice que necesitamos dejar atrás esas viejas prácticas que teníamos cuando vivíamos en pecado. Entonces yo quiero decirles esta noche que aunque tomamos la decisión de aceptar el regalo de la salvación, ese regalo que Cristo nos da, también es cierto que toma tiempo llevar una vida que imita completamente a Jesús. Si bien nuestro compromiso es diario, es constante, a veces nos dejamos llevar por nuestros viejos impulsos. Nos dejamos llevar por nuestra vieja naturaleza. Pero hermana, esa medida que caminamos con Dios, que el Espíritu Santo va renovando nuestra manera de pensar, sustituyendo esos pensamientos malos, esos pensamientos
y manera de actuar incorrectos por, por el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu que debiéramos estar practicando para poder sustituir esas malas actitudes y esos malos pensamientos? Pues todas conocemos, ¿verdad? Que tenemos que seguir haciendo nuestra parte, practicando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Muchas veces queremos que solo surja. Muchas veces creemos que de la nada nos van a hacer el amor, ¿no? Después de que perdonamos a alguien. O muchas veces pensamos que si nos metemos en una situación difícil, vamos a ser lo suficientemente fuertes para tener ese dominio propio y poder salir ilesos, ¿verdad? Pues bueno, les decía yo que tenemos que practicar ese fruto del Espíritu en nuestra vida para ir cambiando nuestra mente. ¿Cuál es el impacto que el fruto del Espíritu causa en nosotras cuando éste lo practicamos y es visible? Bueno, reflejamos la gloria de Dios para empezar. Así como esas mujeres de la Biblia, así como esos héroes de la fe de Hebreos 11, es el mismo modelo que hoy Dios quiere de nosotras. Ese salón de la fama de personajes de la fe que fueron conforme al corazón de Dios, que están esperando ser reunidos con el cuerpo, que somos la iglesia. Quiero decirles esta noche que ese mismo modelo de mujeres y hombres de fe que Dios quiso en Sara, que Dios quiso en Rahab, que Dios quiso en Esther, es el mismo modelo que espera que seamos nosotras. Pero hay muchas trabas. Nos ponemos muchos obstáculos, o nosotras más bien consecuentamos los obstáculos por nuestras malas decisiones y dejamos de reflejar la gloria de Dios. Y les voy a decir por qué la dejamos de reflejar. Bueno, entre muchas cosas. Hoy en día pareciera que es la sociedad la que nos rige, no la palabra de Dios. El mundo está haciendo de las mujeres cristianas mujeres rebeldes. Nos dicen cómo vestir, nos dicen que está en tendencia, nos dicen cómo comportarnos, que no nos dejemos de los hombres, por ejemplo, aunque estos sean nuestras autoridades, aunque sean tus padres, aunque sea nuestro esposo, aunque sea tu jefe. Y sabes, es por esto que aunque estamos en la carrera, aún batallamos con deseos y actitudes pecaminosas de nuestra carne. Hay una larga lista de lo que éramos antes en Primera de Corintios 6 y en Romanos 1. Y yo quisiera que no lo sientan tan grotesco, pero lo voy a leer de esta forma. Dice que antes éramos fornicarias, idólatras, adúlteras, homosexuales, ladronas, ávaras, borrachas, maledicientes, estafadoras, injustas, perversas, envidiosas, contenciosas, mentirosas, murmuradoras, detractoras, y la lista sigue. Y como decía el pastor Sergio, suena feo, ¿verdad? Y rápidamente en mi cabeza yo ya estoy pensando, no, yo no soy eso. No, ¿cómo creen? No, 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 tampoco. Pero Pablo dice que eso éramos. Y es de esas, y es de esas cosas, y es de esas actitudes, y es de esas costumbres que nosotras tenemos que trabajar todos los días para no volverlas a recoger y no vivir de la misma manera. Volviendo a Efesios 4:22.
Si no nos quitamos este ropaje, esta ropa sucia, estos vicios del viejo hombre, dice la Reina Valera, vamos a seguir batallando. Y en los tiempos de Pablo y en los tiempos de hoy, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, el tal o los tales, los que practican o siguen practicando estas cosas, dice Pablo, no son, perdón, son dignos de muerte. Pero tú y yo somos bastante convenientes. Si leemos esto y se lo decimos a un pecador que no ha sido redimido, vamos a ir con el mensaje y le vamos a decir, tú has pecado, eres un mentiroso y necesitas arrepentirte. Eres un ladrón y necesitas arrepentirte, ¿verdad? Porque este es el mensaje. No podemos endulzar el oído. Cristo viene a salvar y viene a librarnos de toda culpa. Él ya pagó el precio por nosotros. Pero como les decía, somos muy convenientes. Porque la Biblia dice esto y decimos, sí, claro, hay que decírselo al pecador. Pero cuando leemos que la mujer debe sujetarse a sus autoridades, cuando leemos que la mujer se sujete a su marido, ahí viene y vamos, no, 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 tenemos que analizar el contexto. Esa era otra época. Lo discutimos y lo cuestionamos todo. Pero ¿sabes qué? Es parte de nuestra naturaleza caída. Querer dominar y querer controlar, querer vivir a nuestra gadarena voluntad, como dice Romy, es parte de nuestra naturaleza caída. Y es que, amada hermana, para vivir a la manera de Dios, se requiere sabiduría, se requiere diligencia, pero también se requiere valentía. Tenemos que ir contra cultura. Tener una mala fama no le deja ninguna ganancia a una mujer. Así que, por favor, calculemos el costo. Hay una mujer cuyo nombre no es digno de mencionar en la Biblia, ¿recuerdan? Creo que yo compartí ese tema. La esposa de Potifar. Su reputación no fue precisamente digna de imitar, pero está en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotras aprendamos lo que no debemos hacer. Y si tenemos amistades así, para que nos alejemos y no contaminemos la obra que Dios está haciendo en nosotras. Es por eso que quiero que vayamos a Proverbios capítulo 7 y vamos a leer Proverbios capítulo 7 del 6 al 27. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo al anochecer mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella.
No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Qué fuerte, ¿no? Dice, este consejo va dirigido a un hombre joven, ¿verdad? Como leímos. Pero esta noche lo vamos a tomar para nosotras. Porque la mujer es la representación de la tentación. Y hoy el Señor quiere que dejemos de una vez todo lo que estorba. Quiere el Señor que nos despojemos de todo peso, como dice Pablo. Y les decía que para vivir a la manera de Dios se requiere sabiduría, ¿verdad? Como hemos dicho una y otra vez, lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza. Por eso les decía yo al principio, no te vayas, es importante. Y soltera, quiero dirigirme a ti. Vivir sin propósito, sin una meta, sin una dirección, es como estar al descubierto en la vida. En este mundo terrenal es estar vulnerable. ¿Y cómo es estar en un estado vulnerable? Bueno, pues es estar susceptible a cualquier cosa. Implica fragilidad emocional y hasta física en una situación de amenaza o de peligro. Tiene poca capacidad, si no es que nada, para protegerse ante un riesgo. Una mujer vulnerable, sus recursos para enfrentar la amenaza son casi limitados, escasos y hasta inexistentes. Y yo creo que es bien fácil de explicar, ¿no? Es cuando hablamos de un niño, ¿no? Ay, es vulnerable, porque él no mide el peligro, porque un niño tiene tanta inocencia que no mide la maldad, no tiene la capacidad para discernir correctamente lo que es malo. Y es por eso que decimos que los niños son vulnerables, ¿verdad? Bueno, algo así. Una persona que tiene amistades no cristianas y que no está llena de la palabra de Dios, no está fuerte en el Señor, no tiene una relación constante con Dios, no tiene intimidad con el Señor, no está fuerte en el Señor y va a ser presa fácil de la tentación. Así que mujer, eres vulnerable. Ninguna de nosotras estamos exentas. Al igual que una mujer madura, una mujer viuda, una mujer divorciada y casada, esta representación de la tentación viene explicada tan claramente que podríamos decir, bueno, pues qué tonto sería caer en las garras de una tentadora así, ¿verdad? Y quiero decirles que aunque está dirigida al joven, esta tentación viene explicada sobre una mujer casada. O sea, es una mujer casada la que representa en este caso la tentación. Y fíjense lo que dice, no era una ramera. Salía vestida como ramera. Su atavío era como de ramera. La Nueva Traducción Viviente dice que salía vestida de manera seductora. Era una mujer astuta de corazón, o sea, llevaba intenciones. Era una mujer alborotadora, rencillosa, igual a esas mujeres que no pueden estar en casa, se refiere aquí el ejemplo. Sus pies las mantiene en la calle. ¿Conocen mujeres así? Digo, este solo es una figura, pero si vamos a la realidad, suena. Era una mujer
vaga, holgazana, a veces en las calles, a veces en las plazas, acechando. Esa mujer llevaba ya la intención de seducir jóvenes. Era una mujer idólatra, tenía dioses porque dice que hacía sacrificios de paz y buscaba sexo. Seguramente tenía algún santo, ¿verdad? Como hoy en día. Hay un santo para encontrar pareja, por ejemplo. Era una mujer intencionada. Ella preparaba el escenario porque se los llevaba a su casa cuando su marido no estaba en casa. Y como les decía yo, la figura del escritor es parecida a lo que el apóstol Pablo advierte en Efesios 4, 17 al 24. Y en mi Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, el título dice Vivir como hijos de luz. Y Pablo recalca en estos versículos, se los voy a leer textual, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. La preocupación de Pablo, esta novia que advierte, está ahí para advertirnos. ¿Por qué? Porque les decía yo al principio que aunque el Señor ha tocado nuestra vida, aunque tú y yo hemos venido al conocimiento de la verdad para ser a la semejanza de Dios, quien es justo y quien es santo, quien es puro, tú y yo ya hemos sido provistas de una nueva naturaleza, ¿verdad? Ya lo dije al principio, ya lo leímos al principio. Y también dijimos al principio que muchas aún estamos viciadas y de eso es que quiero yo enfocarme esta noche. No tenemos buenos pensamientos ni actitudes correctas. Aún nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos hábitos salen a flote. Y alguna mujer podría tener actitudes como la de esta figura de Proverbios 7, esta figura descarada. Joven, me dirijo a ti, jovencita, si hay alguna aquí conectada. Podría ser la presa por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento, como este joven de Proverbios 7. Y como les decía, es una historia que pareciera que es alejada de nuestra realidad, pero no hay manera sutil ni delicada o distinta en que lo podamos leer. Las cosas que están escritas aquí en la palabra son para nuestro bien y para nuestro beneficio. Así que presten atención. Solteras. Una mujer soltera puede ser muy, muy vulnerable a muchas tentaciones. Fíjense en el joven de este pasaje. El joven de este pasaje no sabe cómo termina su historia. La tentación sí. Ella ya lo planeó. Ella ya lo tiene todo completamente calculado. Y amada hermana, la tentación se puede vestir de cualquier cosa. La tentación se puede vestir de un hombre guapo, astuto. Se puede vestir, jovencita, de un joven apuesto y que además es lindo, además es amable, además es súper educado y además tiene certeza económica, ¿verdad?
La tentación también se puede disfrazar de un grupo de amistades que tienen una supuesta identidad en donde tú quieras estar, en donde tú quieres estar. Te sientes sola y este grupo te invita a sus reuniones, te invita a la mesa donde ellos comen y te sientes aceptada. Te invitan a tu primera fiesta, aunque no sabes qué van a hacer, pero sienta bien, ¿verdad? Que te tomen en cuenta. Y quiero también hacer hincapié un poquito en el ocio, porque a veces el ocio, mucho tiempo libre, nos puede llevar a tomar la tentación como un medio de entretenimiento, pensando que vamos a poder salir de ella. También pudieras estar demasiado ocupada en cosas, en actividades, en trabajo extra y dejar de lado la comunión con el Señor. Eso te hace vulnerable. Jovencita, en el noviazgo, por ejemplo, tus amigas todas ya tienen novio y tú como joven cristiana estás a la espera del hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué pasa? Como todas tienen novio, como todas tienen con quién salir, pues cedes a la presión. Y presión que nadie te ha impuesto. Bueno, a veces sí, pero no siempre. Ceder, por ejemplo, a la presión de usar la ropa de moda, aunque ésta te haga ver inadecuada, aunque ésta te haga ver sensual. Y desde que descubres cómo te ves, porque te ves sensual, desde que descubres esto, eso te lleva a otra cosa. Te has descubierto a ti misma, has descubierto tu propia sensualidad. Y entonces empiezas a hacer cambios de actitud. Te compras ese espejo que de aumento al 10 veces más y te empiezas a ver gorda y empiezas a ver tus imperfecciones. Y con esto caemos en otra cosa, que es el consumismo. Estamos frustradas porque no tenemos la ropa que nos queda bien, queremos un nuevo guardarropa, queremos productos de belleza, queremos ir al gym, queremos esa dieta que está de moda, la keto, la vegetariana, la vegana. Queremos el Botox porque ya, como joven madura que he estado esperando al hombre de Dios, ya se me ven algunas arrugas, algunas líneas de expresión. Jovencita, ay, no, tengo los labios delgados y necesito engrosarlos. Y ahí vas, una, una tras otra. Hasta llegar a veces a la cirugía plástica sin que lo necesites. Estoy hablando de mujeres que profesan la fe. Estoy hablando de jovencitas, de jóvenes maduras, de viudas, de divorciadas y de casadas. Todas nosotras, mujeres cristianas. Todas estamos expuestas. Y cuando le damos rienda suelta a estas actitudes que vienen de nuestra vieja naturaleza, empieza a regirnos no la palabra, sino el mundo, la sociedad, nuestra carne. Alguien me dijo la semana pasada, ay, es que las luchas de una mujer soltera son más difíciles que las de la casada. Y en 1 Corintios 7, Pablo le dice a las casadas que seamos cuidadosas de nuestra casa y de nuestro comportamiento, hasta de cómo vestimos. Estamos cuidando nuestro porte, estamos cuidando nuestra apariencia, que sea con mesurada. Y hablo también de hombres, porque si en este estudio hubiera hombres, también le diríamos a los hombres cómo te estás vistiendo.
Al otro día me decía Eli que en la oficina donde fue a dar su servicio social, una persona que venía de bucear sin camisa a la oficina, ¿no? Y su jefe le dijo, oye, ponte una camisa, estás en una oficina. Y muchas veces, jovencita, tú distingues. Si tú tienes el entendimiento de Dios, vas a saber distinguir estas cosas. Porque siempre hay una intención. Siempre hay una intención. Si queremos ser transformadas y dejar el pecado que nos asedia, tenemos que estar bien buzas, bien listas. Para algunas de las que estamos casadas, resulta en carga pesada, por ejemplo, nuestro matrimonio. Resulta en una batalla constante porque como parte de nuestra naturaleza caída, lo queremos controlar todo. ¿Quiénes aquí somos controladoras? Nos vamos enrolando porque queremos controlarlo todo. Y cuando las cosas no se ven bien o no salen como queremos nosotras, brota lo que hay en nuestro corazón. Esas viejas prácticas de las que Pablo habla. Somos presas de la tentación. Nos sentimos insatisfechas. Nos llena el temor porque, ay, sin mí todo se va a caer, si yo no estoy. Hay mucho de dónde cortar, hermanas, si somos controladoras. Una mujer controladora se la pasa criticando a su pareja constantemente. Acusamos a nuestros esposos de no saber nada y los aislamos para que dejen de ser una carga para nosotros. Les lanzamos amenazas pasivo-agresivas. Condicionamos nuestras manifestaciones de amor y de afecto. Usamos la culpa como herramienta. Lo hacemos sentir que él es responsable de cómo nos sentimos. Le quitamos espacio a esa comunión y a esa intimidad con él. Y muchas cosas más. Solo de ser controladora. No voy a mencionar más. Pero ¿qué tal el orgullo? ¿Qué tal la arrogancia? Pero bueno, vuelvo a la soltera. No me he desviado de la soltera. Dice Primera de Corintios 7. Les voy a leer el versículo 25 y de allí voy a leer del 32 al 35. Solo escuchen. Nueva traducción viviente. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que le transmitiré a ustedes. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero la casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Los intereses de la casada están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada, o sea, una viuda, una divorciada, una abandonada, dice, de la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado, por ejemplo, está hablando de las mujeres maduras de edad, estas pueden dedicarse al Señor y ser santas, o sea, apartadas en cuerpo y en espíritu. O sea, una total entrega y dedicación al Señor. Pero la casada, vuelve a decir, de la casada, tiene otros roles, no tiene la misma disposición. Así que, hermana, si querías alzar la mano, ay, yo puedo ir al tianguis, yo puedo hacer esto, sí, pastor, sí, hermana Romy, yo calcula el costo. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos pequeños que todavía te necesitan en casa? A lo mejor no es tu tiempo. ¿Sí? Y con eso no quiero decir que no vayas a servir. Hay muchas maneras de servir. Estaba diciéndole a la abuelita de Samuel, que tiene 98 años, va a cumplir 99,
frustrada porque ya no puede ir a la iglesia, porque no hay quien la lleve, ya no puede valerse por sí misma. Y decía, mi hija, es que yo ya no sé cómo le voy a servir al Señor, ya no. Y yo le decía, abuelita, tú oras por todos nosotros, te la pasas orando, puedes apoyar a tu iglesia orando, porque tú eres una mujer de fe. Y mira, hermana, a veces hay etapas en nuestra vida en la que no necesariamente es prudente estar en todo. Y dice el versículo 35, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Qué te está distrayendo? Atiéndelo. Si eres una mujer casada, atiende tu casa. No podemos andar en la iglesia queriendo servir allá y dejar de servir aquí. Acuérdense que somos embajadoras y que tenemos que pensar primero porque nuestra casa sea atendida. Esa es nuestra responsabilidad de las casadas. No podemos descuidar. El apóstol Pablo insta a todos los creyentes a que aprovechemos bien el tiempo ante la inminente venida de Cristo. Tenemos que estar listas y soltera. El matrimonio no resuelve todas las necesidades que ahora tienes. Vuelvo otra vez para la soltera. Ni modo, te tocó. Bueno, si estás pensando, ya les leí de lo que se trata la responsabilidad de la mujer casada. Tiene que tener en orden su casa. Y eso no lo tiene la soltera muchas veces, ¿verdad? Al menos que viva sola, ¿verdad? Pero bueno, también la carga de trabajo debe ser menos. Bueno, dice que ante la inminente venida de Cristo tenemos que estar listas. Entonces, soltera, tú puedes pensar, bueno, el matrimonio, estoy esperando casarme porque el matrimonio va a resolver las necesidades que ahora tengo. Bueno, si tus necesidades que ahora tienes es que estás sola, te sientes sola, tienes tentaciones, muchas tentaciones hacia lo sexual, por ejemplo, tienes necesidades de amor y aceptación, o sea, tienes problemas emocionales, tienes dificultades en la vida que probablemente quieras casarte para estar bien social y económicamente, pues lamento decirte que no se va a resolver, no se van a resolver tus problemas casándote. Así que no cedas a la presión, no menosprecies tu soltería. Todo tiene un propósito y en el tiempo de Dios todo es perfecto si estamos viviendo conforme a su voluntad. Lo que Pablo está diciendo es que si es para servir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, no procures casarte. No hagas esto tu prioridad. Está bien anhelar un matrimonio santo. Está bien estar esperando al hombre de Dios, ese hombre que tú has orado, que quieres como esposo. Está bien. Pero mientras esperas, ocúpate con todo tu potencial y con todos los recursos disponibles y con todo tu corazón a buscar la aprobación de Dios. Y si vas a servir en la obra, lo puedes hacer con libertad. Y como decía yo, con tus recursos también. Y recalco una frase del versículo 34 que acabo de leer de 1 Corintios 7. Dice, de la misma manera, una mujer que ya no está casada también puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. ¿Y por qué lo quiero señalar? Es muy triste, mi hermana, que estás saliendo de un problema, que te acabas de separar, que estás divorciándote y ya te estás queriendo enredar en otra relación. Como les decía yo, a veces el engaño de Satanás, a veces esas tentaciones van a llegar, pero tú tienes que estar entregada en cuerpo y en espíritu al Señor. Y estoy segura, hermana, que te vas a librar de muchas cosas. No te embarques
en otra situación. No te embarques en otra relación, en un nuevo novio, en una nueva pareja. Si se fijaron en el título de la enseñanza, usé la palabra trascender. Y es que en el diccionario de la lengua española, trascender es pasar de una cosa a otra. Ir más allá de algo, algo que se extiende a distancia y es conocido, eso es trascender. Y yo quiero aplicarlo a nuestra fama, a nuestra reputación. Como mujer casada, ¿cómo trasciende mi vida cristiana en el vínculo de mi matrimonio? ¿Soy esa mujer piadosa? ¿Soy esa mujer recatada? ¿Soy honesta? ¿Soy respetuosa? ¿Qué aconseja Pedro en 1 Pedro 3? Dice que nos preocupemos más por nuestra belleza interna que por un atavío exagerado. Dice Pedro que es más valioso vestirse modestamente, con recato, con pudor. Y estaba yo analizando la palabra pudor y yo recuerdo que mi niña cuando estaba chiquita, Tete, a veces le ponía yo unas camisitas chiquitas y siempre se andaba tapando su pancita y me decía, no, mamá, no quiero enseñar el tush. Y ahí estaba el pudor de mi hija. Y ¿sabe qué, hermana? Nosotras a veces nos olvidamos de que la palabra es clara y que el consejo es adecuado. Tenemos que cuidar cómo nos vestimos y ya de esto una y otra vez se les ha dicho en estas reuniones. Miren, yo tuve la bendición de contar con mi suegra cuando llegué a la iglesia, la esposa del pastor, y aparte mi jefe en el trabajo, cuando empecé a trabajar, después de aceptar a Cristo, me dio trabajo y él era el consejero de jóvenes en aquel entonces. Y aparte, la hermana que fue mi mentora para que yo diera clases a niños, aparte ella era la directora de educación cristiana. Entonces, tuve tres personajes o tres personas buscando que yo cambiara esas actitudes y esas cosas que yo traía de mi vieja naturaleza. Yo me vestía enseñando mucho escote, eh, tenía muy mal vocabulario. Y yo recuerdo a mi suegra, cuando no era mi suegra, era la esposa del pastor, a veces quizá que me veía con alguna blusita muy ajustada, me decía, oye hija, mira, andas un poquito descubierta, te voy a poner esta chalinita, y discretamente me ponía la chalinita. Yo me daba cuenta que era por eso, pero ella era tenía una manera muy peculiar de no hacerme sentir mal. Cuando iba al trabajo, oye, hija, ay, estás muy ajustadita la blusita, mira, para que te veas holgadita, mira, aquí está un chalequito, un blazer, y me lo ponía. Y en el trabajo tenía yo a mi jefe, el hermano Fernando, y él me decía, mira, ten cuidado, si la gente te mira así y esto, acuérdate que eres joven, yo tenía 19 años. Y cualquiera puede pensar que tú estás surgida de algo, porque eres una madre soltera. Yo entendía esas palabras. Entonces, con esa bendición, pues estuve más atenta y buscar siempre agradar al Señor. Entonces, hermana, lo que yo te quiero decir esta noche es que nuestro porte debe ser recatado. No quiero desviar el tema por más incómodo que este resulte, pero si está en la Biblia, tenemos que exponerlo. ¿Cómo es mi porte? ¿Quiero ser admirada? ¿Quiero verme provocativa? ¿Quiero verme sensual? No, pues yo soy libre de vestirme como quiera. Sí, pero la Biblia dice que esa libertad que tú llamas es esclavitud, porque estás siendo esclava de tus propias pasiones. Entonces, a la hora de vestirme, a la hora de vestirte, ¿cómo le estás haciendo? ¿Te estás preguntando, esto le agrada a Dios?
¿Cuál es la intención de que me ponga esa ropa ajustada? ¿Cuál es la intención de que me ponga ese pantalón de licra? ¿Cuál es la intención que vaya yo al súper con mi ropa deportiva, con ese top, con esa licra? Le decía yo a una de ustedes esta semana que es importante enseñarle a nuestras niñas a vestirse adecuadamente conforme a dónde va. Si va al deporte, pues llevar ropa deportiva. Pero si vamos a pasar al súper, ponerle el shortcito, ponerle la chamarra, vamos a pasar al súper. Si va a la iglesia, ¿cuál sería la actitud para ir a la iglesia? ¿Cuál sería el porte para ir a la iglesia? Y eso tenemos que enseñárselo a nuestras niñas, a nuestros niños. Si fueran a ver a la presidenta de México, yo estoy segura que no irían así, nomás con los tenis, ponte lo que tengas. ¿Te pondrías? Algo bien, porque vas a conocer a la presidenta de México, que acaba de ser ahorita puesta como autoridad. Y entonces, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros niños cuando vamos a la iglesia? Ciertamente vamos a reunirnos con el cuerpo, ciertamente vamos a estar con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo, pero con la intención de adorar a nuestro Dios en comunidad. El Señor está ahí, Él está presente en todos lados, por supuesto, pero ese lugar vamos especialmente para adorar al Señor. Volviendo, volviendo a la mujer soltera. Hay muchas luchas y muchas tentaciones a las que te vas a enfrentar porque sabes que eres vulnerable, muy vulnerable. La tentación de no sentirte amada. Buscas la aceptación, consciente o inconscientemente, pero buscas la aceptación. Conoces un matrimonio y ya tienes fijación en ese esposo de la hermana. Ay, qué bien la trata, ay, qué caballeroso, ay, así quisiera encontrarme un esposo, ¿no? Y toca tus fibras emocionales. La tentación de dar oído a palabras dulces y amables de hombres solteros, casados y jóvenes también. Fíjense, hermana, a las mujeres se les tienta por el oído y a los hombres se les tienta por la vista. Así que yo te quiero dar un consejo hoy. Trata al casado, al hombre casado como casado y al joven trátalo como un hermano. También la tentación de fijarse en modelos falsos. Como les decía, el mundo nos ha vendido una imagen irreal de lo que realmente es la mujer. Es fácil caer en no vestirnos adecuadamente, lo acabo de decir, y también de acuerdo a nuestra edad. Es fácil caer en las tendencias y al buscar estar de moda con las tendencias, también caemos en los gastos excesivos. Y hablo también de las casadas. ¿Por qué? Porque quiero ir al gym, porque quiero cambiar mi alimentación, quiero tener una mejor ropa, quiero comprar el mejor maquillaje, ¿verdad? Y no se tiene para todo esto a veces y termina uno frustrándose y terminas con falta de contentamiento. También está la tentación de la glotonería, la comida, para llenar esos espacios vacíos. A veces no lo sabes, pero como que te falta algo y solo ves lo que no tienes y entonces lo llenas con comida. La tentación de sentirse sola, en este sentir, y es bastante vulnerable la mujer que se siente sola. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, las impulsa hacia relaciones equivocadas. Ahorita les decía que las mujeres que se están separando, no busques, no busques, no le busques. Si puedes enfocarte en servir al Señor, hazlo. Entonces, la mujer que se siente sola generalmente cae en relaciones inadecuadas y empiezan con una amistad. Y es que siendo solteras, hermanas, los hombres piadosos salen de debajo de las piedras, de verdad. Tenemos que estar provistas de la armadura de Dios. Tenemos que estar bien, bien listas en nuestros tiempos con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, porque estás en peligro. Y yo te quiero decir esta noche, en el amor del Señor, no hay amigos hombres. Yo sé, hermana, que a veces nos es difícil entender esa parte,
pero recuerda que tú eres la fama que te estás haciendo. El pastor decía el otro día, nos decía a los servidores, no me tomen a mal que no salude de beso. Bueno, mi esposo es igual. Bueno, lo bueno es que mi esposo está grandote, entonces cuando alguien se le acerca, lo primero que hace es estirar la mano para cuidar, y no se está cuidando él, te están cuidando a ti, mi hermana. Entonces, esta noche yo quisiera que reflexionaras y pensaras en esas amistades varones que tienes y si realmente son necesarios. Porque si tienes hijos, esos hijos, esas hijas van a seguir tu ejemplo. Y no solo eso, hermana, sino que también en la iglesia estamos a la vista de todos. Y es importante que no cuidemos ese porte, que cuidemos ese comportamiento, que cuidemos esas actitudes y que seamos mesuradas, ¿sí? Que si vamos a ser ocasión de caer a una joven, a una persona inmadura con nuestras actitudes, pensemos y nos detengamos. ¿Qué puede pensar de mí? Aunque sea mentira. Pero podemos dejar pensar en alguien y ya pensó mal y hacemos que esa persona peque por nuestras malas actitudes. Dice Pablo que si dejar de comer carne, que si dejar de comer carne hago que mi hermano no peque, hago que mi hermano no caiga en tentación, dice, no voy a comer carne jamás. También, hermana, tenemos la tentación de, de la falta de contentamiento, como ya se los mencioné. Es que si yo tuviera esto, es que si yo fuera así, el descontento se descontrola y puede llevarte a estar enojada, frustrada y hasta amargada, quejándote todo el tiempo. El egocentrismo, esto es mucho se da en la soltera porque solo piensa en sí misma. Solo importas tú y tus necesidades y pierdes el enfoque en Dios y dejas a un lado su propósito. El miedo. Cuando el miedo gobierna, siempre vas a dar pasos inseguros. Tu confianza en Dios se desvanece porque no quieres arriesgarte. El miedo es una tentación. Y otra tentación, mi hermana, es la pornografía y la masturbación. Y quiero decirles que esto es un mito que este sea un problema solo de hombres. No, esta tentación ha llevado a muchas mujeres a la idolatría, porque el Señor ha sido desplazado. Y otra tentación que va ligada a esto es la lujuria. La lujuria es ese deseo de placer sexual, esa sensualidad explotada, contraria a la castidad. Y como les decía, esto tampoco es un problema de hombres, o más bien no es solo un problema de hombres. Y no voy a pedirle a las jóvenes que se tapen los oídos, no se tapen los oídos porque quiero que prestes mucha atención. Muchas mujeres quedamos atrapadas. La batalla con la lujuria se origina en las emociones y tenemos que tener mucho cuidado. Quedamos atrapadas quizá por ver esa película con escenas sexuales. Y es que, hermana, la lujuria no tiene objeto de afecto. Puedes estar mirando un catálogo de ropa interior, donde estás viendo modelos, por ejemplo. Vas al gimnasio, jovencita, o vas a la escuela y ves ahí al muchacho todo marcado y, y te quedas con esa imagen en tu cabeza. Y es por eso que yo quiero hacerte esta pregunta muy personal. Y de verdad, lo digo con todo respeto, sin el afán de ofender. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste escenas sexuales en tu mente? Piensa. Sin importar de dónde venga la tentación, dejarse llevar por el pecado no es bueno para nuestra relación con Dios. Y estos pecados, mi hermana, son un pecado contra nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Hay muchas razones por las que podemos estar batallando con esta tentación. Quizá tengas una vida sexual, quizá hayas tenido una vida sexual activa antes de conocer al Señor. Quizá te has separado, eres una persona divorciada, separada. Así que piénsenlo bien, mujeres divorciadas o que se están separando, si vas a poder con esto, y prepárate porque vas a estar muy vulnerable. O fuiste abusada y esto se hizo un patrón de conducta. O sabes qué, simplemente te relajaste y abriste esa puerta de la autosatisfacción. Siempre hay un detonante, mi hermana, siempre. Pero también siempre hay una salida. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa medida que caminamos con Dios y que vamos llenando nuestra cabeza de palabra, que vamos a buscar ese alto estándar. Porque el Espíritu Santo va a ir renovando nuestros pensamientos. Y volviendo a Hebreos 11, yo te quiero preguntar, ¿quieres trascender? ¿Cuál va a ser tu fama? ¿Qué fama vas a tener? ¿Cómo vas a ser recordada? ¿Cómo te van a conocer? ¿Quieres trascender? Dice Hebreos 12:1. Todas esas personas, hablando de los héroes de la fe, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. La Reina Valera dice con el gozo puesto delante de Él. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Nuestro Señor padeció y tuvo tentaciones iguales a las nuestras, pero Él soportó por la esperanza de estar con el Padre sentado a su diestra. Pega por ahí, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y el versículo 14, voy a saltar hasta allí y con eso termino. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Amada hermana, que nuestra fama nos preceda, esa fama que nos preceda sea conforme a lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que es vencer. Cristo ya venció. Nosotros solo tenemos que vivir practicando la palabra de Dios y ese fruto del Espíritu. Hoy Teresita, a raíz de su cumpleaños, testificaba que ella ya no es la misma. Ella no es la misma de ayer. Y tiene razón, nuestra historia no ha terminado. Hoy es el día para arrepentirnos y volvernos a Dios. Analicen sus vidas allí en su corazón, y si hay pecados no confesados y el Señor esta noche ha hablado, por favor escucha. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor quiere librarnos. El Señor quiere que no llevemos peso en esta carrera que estamos llevando. Así que aquí se los dejo. Muchas gracias, hermanas. Y bueno, no sé si está la hermana Romy por allí. Creo que no se pudo conectar, no pudo llegar a tiempo, entonces pues vamos a orar para despedirnos. Les pido, por favor, oren allí en sus lugares. Señor Padre, qué bueno eres, qué misericordioso eres con nosotras. Esta semana, Señor, tú sabes que ha sido una gran lucha. Querer buscar las palabras exactas, las palabras adecuadas, las palabras, Señor, que no
dañaran la sensibilidad de mis hermanas. Y tú sabes, Padre, que con mucho respeto, pero también con el afán de que entendamos, de que veamos nuestra condición. Dice el Salmo 139 que tú lo sabes todo de nosotros. No hay nada, Señor, que podamos ocultarte. No hay ningún rincón de nuestra vida que podamos esconder de ti. Tú nos conoces, aún esos pensamientos eh, eh, muy profundos, esos sentimientos, esas emociones, Señor, tú las conoces. Tú sabes, Señor, cuál es la razón, cuáles son esas cosas que nos anclan para no crecer. Tú sabes, Padre, con qué cosas estamos luchando cada una de las que estamos aquí. Y tú sabes, Señor, también cuál es nuestra verdadera necesidad. Padre, muchas personas que se acercaban a Jesús iban por un milagro, iban por sanidad, iban por resolver un problema, pero Jesús veía la condición de sus corazones. Y esta noche, Señor, tú mira la condición de nuestro corazón. Haznos ver, escudriñanos, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestro pecado y confesarlo, para que podamos continuar con la carrera que tenemos por delante, despojándonos, Padre, de todo peso que nos asedia y que no nos permite avanzar. Esta noche, Padre, pongo en tus manos la vida de cada jovencita aquí conectada o cualquier joven que va a escuchar esta enseñanza. Pongo la vida de esa mujer soltera, madura, Señor, que tiene necesidades, que ha venido a ti, Señor, por ayuda y tú no la has dejado y no la has desechado, Señor. Permite que su confianza y su esperanza se afiance cada vez en ti, Señor. Oro por esa mujer viuda, oro por esa mujer que ha sido abandonada, Señor, quizá, y que hoy, Señor, tienen la responsabilidad de ver por su casa, por sus hijos, pero que también, Señor, tienen sus propias luchas. Oro por ellas esta noche, Señor. Oro, Padre, por todas aquellas que están pasando en este momento por un proceso de divorcio. Padre, permite que pueda haber en ellas ese temor. Permite, Señor, que ellas puedan ver tu bondad y tu misericordia y que puedan ver el propósito para sus vidas, Señor. Ciertamente, Señor, muchas van a ser expuestas porque no estamos exentas, Padre, de ser vulnerables en alguna situación, pero Padre, por favor, ayúdanos. Ayuda a todas aquellas madres, Señor, que son ejemplo de sus hijos, que hoy nuestras hijas nos están viendo nuestras actitudes, Señor, y que están aprendiendo de nosotras. Ojalá no seamos como esa mujer de Proverbios 7, Señor, que va por las plazas, que va por las calles, Señor, perdiendo el tiempo, buscando. Ojalá, Señor, que puedan nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia vernos como mujeres recatadas, como mujeres temerosas de ti. Tenemos la responsabilidad de cuidar los corazones también, Señor, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Por favor, ayúdanos, Padre, te necesitamos. Necesitamos, Señor, dejar que esa nueva naturaleza de la cual tú nos has provisto, Señor, salga a flote, salga, Señor, y seamos luz. Por favor, Señor, ten misericordia y apiádate. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Padre, por la obra preciosa que tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada una de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Señor, y por tu palabra. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues que descansen, tengan muy buenas noches. Me disculpo por haberme pasado unos minutos más. Por favor, discúlpenme. Tengan buenas noches. Bye.